La paz de Dios, hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Esperando en Dios que sea de bendición nuevamente esta programación para ustedes, que se hace con mucho amor, con mucho gusto y sobre todo para compartir la palabra de nuestro Dios. En esta hermosa tarde, pues damos la bienvenida a todos los que se han de conectar, a todos aquellos que han de ver el video en los siguientes días o en los siguientes minutos. Todos son bienvenidos. Primeramente quiero saludarlos con la paz de Dios, que el Señor bendiga sus vidas y bueno, recordándoles nuestro programa Jesús en el hogar. Qué tan importante es Jesucristo en la vida de la familia, en la vida del hogar, en la vida de nuestro entorno, para que podamos nosotros ser mejores en todos los sentidos. Bueno, si bien continuamos con la temática que venimos tratando, camino al Pentecostés, hemos visto de manera uh, general los aspectos cronológicos y también eh, los aspectos y los antecedentes que son la figura del Espíritu Santo de Dios manifestada en el Antiguo Testamento. Posterior vimos la necesidad de ser llenos, cómo Dios nos da ese equipamiento, pero también el día de hoy vamos a ver algo otros aspectos y no sin antes compartir con ustedes la palabra de Dios y saludarles precisamente con la palabra de nuestro Dios, con una cita muy hermosa que en lo personal llena de gozo mi corazón y también pues es una bendición, hermanos, entender este programa Jesús en el hogar, en este segmento Verdades Eternas. Qué hermoso es saber cómo Dios se mueve, se manifiesta, cómo hace las cosas y cómo Dios hace todo posible. Si bien, bueno, somos el Presbiterio de California de la Iglesia Cristiana Interdenominacional y somos la congregación Torre Fuerte en la ciudad de Lake Elsinore. Voy a compartir con ustedes algunos aspectos para ir entrando en tema de detalle. A su vez, les quiero saludar con precisamente, primeramente con nuestro saludo tradicional, con la paz de Dios, pero también quiero saludarles con la palabra santa de nuestro Dios. En el Salmo 134 nos dice lo siguiente: bendecir a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y esto es hermoso, hermanos, porque entendemos cómo Dios desea moverse en nuestros corazones, en nuestras vidas, y cómo Él desea que tú como yo entendamos la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Vamos a entrar, amados hermanos, en una presentación que quiero hacer una cordial invitación para todos los que viven en la ciudad de Lake Elsinore, en los alrededores, en la ciudad de Murrieta, en la ciudad también de Memphis, en la ciudad de Perris, estas ciudades aledañas a la ciudad de Lake Elsinore. Estamos teniendo y vamos a tener una campaña muy hermosa, esta campaña que precisamente habla de lo que es el amor de Dios a través de todo ello. Los quiero invitar para que ustedes vayan conociendo la iglesia, quiénes somos, cuál es nuestra postura
y también que conozcan que hay una congregación donde se predica la palabra de Dios, donde se atienden las necesidades y de acuerdo a la voluntad del Señor, bueno, pues Dios nos permite estar trabajando en esa ciudad. Les comentaba, somos la Iglesia Cristiana Interdenominacional en los Estados Unidos y somos la congregación o la Iglesia Torrefuerte en la ciudad de Lake Elsinore. Hermoso es esto porque también nos va a permitir, hermanos, a manera de reflexión, la importancia que tiene predicar el Evangelio, la importancia que tiene que conozcan a Jesús, la importancia que tiene el anunciar, el proclamar, el declarar las verdades eternas que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Y para ello quiero hacerte una cordial invitación. Yo espero en Dios que sea de bendición a tu vida. Como les comento, somos la Iglesia Torrefuerte. Estamos ubicados en el 17139 de Grand Avenue, en la ciudad de Lake Elsinore, California, y también en el código postal 92530. Prepárate para nuestra campaña, es decir, esté atento a nuestros avisos, a nuestros llamados a través de nuestra red social. La campaña se domina o se ha denominado Esperanza de Vida. Y esto es bien hermoso. Quiero hacer algunos parámetros, pero también quiero darles algunos antecedentes en respecto a esta campaña. Miren, la campaña va a estar siendo dirigida y ministrada por la juventud de la iglesia. Adolescentes, jóvenes, que se han conjuntado de tal manera que están saliendo a predicar el Evangelio. Y desde luego que la iglesia está haciendo su soporte, su apoyo, pero el liderazgo está al frente de los jóvenes y de los intermedios y secundarios. Y llena de gozo mi corazón porque vemos cómo Dios está trabajando en la juventud. Es necesario, amigo, hermano, familiar, que lleves, como te presento, lleva a los niños, lleva a los hijos, dice, padre de familia, ven con nosotros, te esperamos, trae consigo a tus hijos, a un amigo, a un conocido o un familiar y bendice su vida. En estos 3 días de campaña que tendremos, serán servicios bilingües, donde presentaremos alabanza, testimonio y la juventud en acción, es decir, la juventud de la iglesia Torrefuerte que está trabajando arduamente para precisamente presentar estos 3 días las verdades eternas que tiene la palabra de Dios. Habrá un regalo especial para todos aquellos que llegan por primera vez y mucho más. Yo esperando en Dios que sea de bendición a tu vida y comparto este pasaje que la Sagrada Escritura nos habla al respecto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la esperanza de vida que Dios nos está ofreciendo, esta es la esperanza de vida que Dios nos está otorgando, la esperanza de vida que Dios nos está brindando. Por ende, es importante que tú comprendas todo esto y también que entendamos cómo Dios se quiere mover en la vida de tus hijos, de tus familiares y de tu entorno para que sea enriquecida tu familia, tu hogar y a través de la palabra de Dios puedas entender cómo Dios desea bendecir tu hogar, tu familia y tu entorno. Por ello, amigo, hermano, síguenos a través de estas transmisiones para que entres en la antesala de lo que estamos el día de hoy tratando. Bueno, pues te pido y te invito a que nos sigas los 2 programas anteriores para que entres en contexto y puedas abundar y comprender más esta situación. Bueno, como les comentaba, qué hermoso es saber que la palabra de Dios se está predicando, que se está anunciando y está proclamando y que la juventud está tomando iniciativa y damos gloria a Dios por ello. Pero también es importante que el fuego que está encendido no lo dejes apagar. Hermano, amigo, familiar, hay en ocasiones que uno mismo provoca
el apagar el fuego, la figura del Espíritu Santo. Y bueno, esta relación que tiene esta figura con el Espíritu Santo es precisamente porque el deseo de Dios es estar en esa constante. El deseo de Dios es estar, que estés ferviente, que estés activo en todo tiempo, en todo momento. Desde luego que no te digo que no vas a tener problemas o no vas a tener situaciones difíciles, complicadas, adversas, enfermedad posiblemente, muchas situaciones que te van a orillar, pero debes de entender que la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiar. El Señor de señores, Jesucristo, ha vencido al mundo. Y vamos a tratar este tema. Hemos visto la promesa del Espíritu Santo en la vida de todos y cada uno de aquellos que se disponen a buscar a Dios. Y esto es hermoso, amigo, porque al entender lo que Dios desea en tu vida, en mi vida, Dios desea transformar nuestros corazones, nuestros pensamientos, pero nos da un equipamiento, es decir, una herramienta para que nosotros podamos resistir el día malo. Y esta herramienta, amados hermanos, pues la hemos tratado en el tema anterior y hoy vamos a tratar cómo es que nosotros podemos obtener todo lo que Dios desea en nuestra vida, cómo es la obra del Espíritu Santo para aquel congregante, para aquellos que son simpatizantes y para aquellos que están en esa constante lucha o que están viviendo una situación difícil y pareciera que no tiene solución. Quiero decirte, amigo, que el Espíritu Santo de Dios se hace presente. Por eso, en esta hermosa tarde, le damos gracias a Dios para todos aquellos que ya están degustando de la comida, están disfrutando de los alimentos y bueno, pues damos gloria a Dios por todos aquellos que tienen esta hermosa bendición. Como les decía, importante es esta promesa. Lo vemos en el libro de los Hechos, pero también vemos su cumplimiento en el Antiguo Testamento y vemos también cómo Dios a través de todo eso se da como una necesidad imperante en el creyente. Es una necesidad imperante, necesaria, es una necesidad que se requiere para soportar el día malo y poder combatir las acechanzas del diablo, del enemigo. Y bueno, vamos a ver algunos requerimientos para entrar en contexto. Les había comentado pues que también es importante el servicio, la autoridad que Dios nos concede, la llenura de su Santo Espíritu en nuestras vidas, el denuedo con la prontitud, la pureza, la limpieza con que se debe de expresar la bendita palabra de Dios, la bendición que Dios nos concede, ser plenos del Espíritu Santo. Y bueno, viene este aspecto tan importante donde entraremos en tema de detalle. Y este tema yo espero en Dios que sea de bendición a tu vida. Y reitero, sean todos bienvenidos y les saludamos a todos con la paz de Dios. Bueno, al ver esta situación, hay requerimientos, es decir, en otros aspectos necesitamos requisitos para recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que entenderlo, hermanos, porque son los requerimientos no de la organización, no de la congregación, no de la iglesia, sino de la voluntad de Dios transferida a la iglesia para que podamos cumplir con lo que Dios desea en nuestra vida para cumplir los propósitos de Dios en nosotros. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos, pero el libro de los Hechos nos da esta hermosa bendición. Si nosotros analizamos en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, vemos esta hermosa bendición. Vemos esta hermosa bendición. Por ende, se requiere de cumplir los requerimientos o requisitos que Dios demanda de nosotros para poder entender su voluntad y cómo Dios nos da este equipamiento para que nosotros podamos salir más que victoriosos, porque Dios desea darnos la victoria y Dios desea que tú como yo
entendamos su voluntad y a través de ella comprendamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a ver, amados hermanos y amigos, la promesa que el Señor nos ofrece y nos dice precisamente en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, versículo 2, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Es decir, amados hermanos, Dios marcó la pauta y dio las directrices para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios y el Espíritu Santo ministrarnos, dirigirnos, corregirnos y apoyarnos. Y dice la Escritura que aún más allá. Entonces vamos a entender esto para que nosotros podamos comprender. Tú como congregante, a lo mejor has pensado algún día en recibir el Espíritu Santo, pero no has cumplido con los requerimientos o estás en duda, tienes inquietud. Acude a tu pastor, habla con él, habla con los diáconos, busca de Dios, busca que se te abra el entendimiento, pídele a Dios que derrame sabiduría. El libro de Santiago nos habla al respecto y nos dice que si alguno está falto de sabiduría, pídesela a Dios, que la dará abundantemente. Y bueno, estos requerimientos son importantes para que la promesa se dé en nosotros. Miren, uno de los primeros es ser salvo y ser bautizado en agua. Y esto es bien importante porque en ocasiones nosotros queremos que Dios nos llene, queremos que Dios cumpla su promesa en nosotros, pero muchos de nosotros no cumplimos nuestra palabra y no acatamos la voluntad de Dios o no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, nuestros dichos con nuestros hechos son una separación muy marcada y esto define tu condición delante de Dios. Por eso es bien importante, hermanos, que entendamos que ser salvos y bautizados es una de las razones por la que Dios desea equiparte, fortalecerte para que puedas salir a la batalla, puedas embestir al enemigo y puedas ser más que victorioso. El enemigo no, no va a tener compasión. Satanás, el diablo, no va a tener compasión. Recuerda que su objetivo es destruir, robar, quitar la vida a todo aquel que vive en Dios. Entonces esto es bien delicado, pero tenemos que entenderlo cómo Dios se mueve y cómo Dios hace las cosas de tal manera que comprendamos su voluntad. Si observamos el libro de los Hechos en su capítulo 38, en su versículo 38, vemos cómo Dios nos está dando la promesa. Y observen, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es una hermosa promesa, pero también es una realidad sentada a través de la palabra de Dios, porque para vosotros es la promesa y para vosotros hijos y para todos aquellos que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y te das cuenta qué tan importante es, porque cuando tú tienes un ministerio, cuando tienes una responsabilidad dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, dentro de la grey del Señor, cuando tienes una obligación, un deber, una tarea, una encomienda, resumidamente una comisión o estás perteneciendo a una comisión, hazlo con toda pureza, hazlo con toda integridad, porque Dios nos llama, pero nos llama, amados hermanos, a ser responsables, a tomar directrices, a tomar, como se dice en los adagios cotidianos, a tomar la rienda. Es decir, tenemos que tomar el liderazgo en muchos sentidos y esta es una responsabilidad porque es parte de nuestro ministerio y si tú tienes un ministerio dentro de la iglesia, pues trata
consúltalo con Dios, habla con Dios y dile, Señor, ¿qué me falta, no? Para que pueda yo tener esta investidura del poder de lo alto, este equipamiento que nos va a permitir salir avantes en todo momento, en todo tiempo y en todo instante. Y bueno, damos gloria a Dios por mis hermanos que nos están siguiendo, que se han conectado. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Saludamos a todos aquellos que están conectando y bueno, también les deseo que estén disfrutando, estén deleitándose y degustando de la comida de la tarde. Que Dios les bendiga. Y esto es bien importante, hermanos, porque es uno de los requerimientos. Otro de los requerimientos también es pedirlo. Muchas veces no queremos, porque no queremos el compromiso o no queremos llevar a cabo eh, una labor dentro de la iglesia por lo que has vivido, por lo que estás observando, viendo. Y quiero decirte, hermano y amigo, que eso lo tienes que hacer a un lado, porque el propósito de Dios es que tú pongas la mirada en el blanco perfecto que es Él, que es Jesucristo. Entonces, es importante también decirle al Señor, decirle a Jesucristo, Señor, permíteme solicitarte, pedirte, rogarte, implorarte que tú me llenes de tu Santo Espíritu, que tú me bautices, que tú seas conmigo, que esta promesa que has dado se cumpla en mi vida. Y hay que pedirlo, hay que solicitarlo, hay que hablarlo. Dialógalo con el Eterno, con el Todopoderoso, con Jesucristo. Háblalo, platícalo con Él y dile, Señor, aquí está mi vida. Quiero ser mejor, pero necesito este equipamiento, necesito que tú me unjas con tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu me redarguya, me corrija y todo lo que en ello lleva. Por ende, va a ser enriquecida tu relación con Dios, va a ser enriquecida tu vida y va a ser enriquecida tu familia, tu hogar. Y Jesús, amado hermano, va a estar en un hogar donde se predica la palabra del Señor, donde se da cumplimiento a la palabra. Y lo hermoso, cómo Dios trabaja en aquellos hogares que se dispone. Qué hermoso es todo esto, pero también es importante que lo solicites, que lo pidas. Lucas capítulo 11, en su versículo 13, lo habla al respecto. Y deseo con todo mi corazón que tú en un momento dado tomes este tiempo y en tu momento de comunión con Dios, en tu momento de hablar con Dios, dile al Señor, necesito que tú me llenes con tu Santo Espíritu para que se cumpla en mí el propósito que tú tienes. Porque aquí esto es importante. También es importante creerle a Dios que Él puede hacer la obra, creerle a Dios que Él se puede mover, creerle a Dios que Él se puede manifestar, pero también es importante que Dios haga la obra en el corazón tuyo, en mi corazón, pero es necesario creerle. A todo aquel que cree, le es posible. Hermosa expresión, a todo aquel que cree, le es posible. Si tú crees, Dios te puede respaldar. Si tú crees, Dios puede hacer la obra. Pero es importante creer, es importante que tu fe sea puesta en el autor y consumador de ella, que es Jesucristo nuestro Señor. Muchos figuran nuestra fe, Dios la figura como un granito de mostaza, uno de los granos más pequeños del mundo, pero su crecimiento cuando se desarrolla de manera natural y da su fruto, es un fruto, hermanos, de una dimensión de árbol que es grandísima. Y entonces te das cuenta cómo nuestra fe, al conocer y al saber cómo Dios va trabajando en nuestra vida, es importante cómo se va desarrollando. Y así empezamos muchos con ese granito de mostaza. No comparto aquella expresión que dice que pongamos nuestro granito de arena. No, no lo comparto, hermanos, de manera personal porque la arena se desvanece, la arena se va. Tú viertes arena en tu mano o en algún contenedor y le viertes agua y se va con todo y agua. Entonces, esa figura no la recomiendo mucho porque esa es una figura que es pasajera, es una figura que es simple.
Y la figura del grano de mostaza nos muestra el crecimiento, la grandeza de Dios y nos va mostrando cómo Dios puede trabajar si tú le crees a Él. Por eso, qué importante es ver cómo Dios se mueve. Y si vemos Marcos capítulo 11, en su versículo 24, vamos a ver cómo Dios se mueve, cómo Dios se manifiesta y cómo Dios hace la obra, cómo Dios desea obrar, pero es necesario que nosotros le creamos, es necesario que nosotros le digamos a Dios que Él obre de manera especial. Observen lo que la palabra de Dios nos dice. Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces es pedirlo, es solicitarlo, es hablarlo y decirle, Señor, lléname. Y créelo que lo recibirás a través de este medio de comunicación con Dios que es la oración. Y el restablecimiento de esta comunión fue Jesucristo. Recordemos que el velo fue roto cuando el divino maestro en la cruz del Calvario entrega el Espíritu. Y suceden situaciones sobrenaturales, pero te darás cuenta cómo Dios desea obrar también en tu vida. Por lo tanto, Marcos nos dice, por tanto os digo que todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tú crees que lo puedes recibir, lo recibirás, pero es necesario que lo pongas en práctica, es necesario que lo lleves a la acción, es necesario que lo pongas por obra. Y bueno, así es la palabra del Señor. Otro de los requerimientos que también es importante, hermano, amigo, es la obediencia. Y aquí a veces muchos no queremos ser obedientes. Y me refiero a obediencia no al que está al frente no, es toda una gama de aspectos circunstanciales que deben de ser mostrados para que tu obediencia sea latente, sea presente, pero nuestra obediencia en todo momento, en todo instante y en todo nuestro ser debe de ser a Jesucristo, a su palabra, a su ley, a sus mandamientos y a sus estatutos. Porque muchos a veces queremos nada más obedecer los mandamientos y pensamos que eso es todo y no, también hay estatutos, hay leyes. Los mandamientos son parte de lo que compone el reglamento, el estándar que Dios demanda de tu vida, de nuestra vida. Y la obediencia es uno de los aspectos tan delicados y tan importantes que nos van a poner en tela de juicio si nosotros no somos obedientes, no somos sujetos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con la sujeción y la obediencia. Es un hilo muy delgado que puede traspasar o romperse y podemos caer muchas veces en situaciones que no son gratas delante de Dios y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y esto es bien importante porque cuando Dios se mueve y se manifiesta, Él desea que seamos obedientes, obedientes a Él, obedientes a su palabra, obedientes a todo y sobre todo obedientes a lo que Dios desea en nuestra vida. Precisamente en el libro de los Hechos, vemos cómo Dios hace todo esto posible de tal manera que entendamos, que comprendamos lo que Dios quiere en nosotros, en nuestro corazón. Y si vemos Hechos en su capítulo precisamente 32, vemos cómo Dios desea que seamos obedientes. También como Dios desea que tú como yo pues entendamos su voluntad y comprendamos el designio que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Y lo comparto contigo y nos dice la palabra de nuestro Dios y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, es decir, los apóstoles, anteriormente sus discípulos, posteriormente ya con la llenura del Espíritu Santo y
esperaron, obedecieron el estar en Jerusalén, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Por ende, apóstoles que se dedicaron a predicar, a anunciar, a proclamar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del reino de Dios. Y observen lo siguiente: y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que se le obedece, a los que lo obedecen. Y qué hermoso es saber que Dios tiene una recompensa para el obediente, para aquel que hace la voluntad de Dios a través de la obediencia. Qué hermoso es saber también, hermanos, cómo Dios se mueve en nuestro corazón, en nuestra vida, y la obediencia es importante. Lo vemos en el aspecto ministerial, sujetos a nuestros pastores, sujetos a nuestras directivas y sujetos a la voluntad de Dios. Es una organigrama, una forma de cómo la estructura de autoridad se va moviendo. Y esto es bien importante, hermanos, porque cuando eres obediente, Dios te bendice, Dios te premia, Dios se agrada de ti, Dios da honra y gloria a aquel que le obedece. Y esto lo puedes recibir tú, nosotros lo podemos recibir, y sería de bendición para nuestras vidas. Esperando en Dios que esté siendo de bendición a tu vida, también esperando en Dios que sea de bendición para todos aquellos que están buscando ser llenos del Espíritu Santo, están buscando en sus vidas esta promesa, y que sea una realidad la perseverancia. Y qué tan importante es ser perseverantes, estar insistentes, estar ahí machacando y diciéndole a Dios: Señor, ayúdame, respáldame, úngeme, dame del agua viva, dame, lléname de tu Santo Espíritu. El ser perseverantes es el ser insistentes, constantes, estar en ese momento de tal vez de prueba, de lucha, y decirle: Señor, aquí está mi vida, ayúdame. Estar en esa constante. Por eso la Sagrada Escritura nos dice: entra a tu aposento a puerta cerrada y ora a tu Padre que está en los cielos, y Él te honrará en lo público. Pero esto es bien importante: ser perseverantes, ser constantes, estar en esta continuidad para que Dios derrame de su poder en tu vida, en nuestra vida y en la iglesia, en su grey, en su pueblo. Porque hay una tremenda confusión en este sentido, ¿no? Entonces, al ser llenos de poder, podemos manifestar el amor, la misericordia de Dios, y la forma de cómo tratamos a nuestro entorno es el reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener también mucho cuidado con todo ello. Qué hermoso es saber esto: ser perseverantes, ser constantes, insistentes, de tal manera que Dios escuche y se manifieste en nuestras vidas. Damos gloria a nuestro Dios. Y bueno, hermano, me gustaría saber, amigo, esperando en Dios que tus comentarios sean también para con nosotros, y también estamos abiertos para que mandes tu petición de oración, para que mandes tu petición y la pondremos en las manos del Señor. El día de ayer tuvimos un domingo muy especial, muy bendecido, muy hermoso. El Espíritu Santo obró de tal manera que se manifestó la gloria del Señor. Obró de tal manera que hizo un milagro, un portento, una maravilla. Y hermanos, es una forma de cómo Dios se mueve dentro de la iglesia. Vimos contemplada la sanidad de un hermano, vimos contemplado el milagro a través de su vida, y vimos contemplado la misericordia de Dios. Y esto llena de gozo nuestro corazón. Se estuvo orando, se estuvo ayunando, y Dios dio la respuesta tan hermosa. Y bueno, pues compartiré más adelante el testimonio de nuestro hermano
esperando en Dios que también sea de bendición a sus vidas. Qué hermoso es saber esto, pero también qué hermoso es saber que a través de la perseverancia nosotros podamos entender eh, lo que requiere Dios de nosotros. Ahora, si bien nosotros hemos solicitado, pedido, hemos dicho a Dios, Señor, a través de lo que tú nos vas dando acorde a la palabra del Señor y nos vas mostrando este proceso que tenemos que seguir, también no es nada más de que seas llenos del Espíritu Santo y que te unja el Señor y la manifestación sea dada en tu vida, sino también que entiendas y comprendas que hay un propósito específico de parte de Dios. Hay una razón, un por qué Dios te concede esta bendición. Y esto es bien importante que lo entendamos, hermanos, porque aquí es donde entra la confusión, aquí es donde vienen muchos conflictos internos y congregacionales, porque muchos se sienten más espirituales que otros y viene una situación muy delicada. Por eso esto es bien importante que lo entendamos. Y si bien entendemos esto, también tenemos que comprender que Dios tiene la bendición. Observen lo que la palabra de Dios también nos dice. Ahora, este requerimiento, este requerimiento o los requisitos ya los hemos observado, pero ¿qué implica? ¿Qué implica el que el Señor te conceda esta hermosa bendición? ¿Qué implica? Bueno, implica varios aspectos. Implica la exaltación de Cristo. Este es el propósito esencial. Implica la exaltación de Cristo como príncipe y salvador, rey y señor, como cordero inmolado, implica todo lo que es el Señor. No es para que tu vanagloria sea exaltada o no es para que tú te sientas mucho mejor que los demás. No, es para que nosotros entendamos y comprendamos que la honra, la gloria, la alabanza y la adoración es única y exclusivamente a nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Él merece todo, pero es importante que lo entendamos, porque aquí es donde les digo que muchos hablan en lenguas y en esa expresión también el apóstol nos da pautas para que nosotros podamos entender. Y una de sus expresiones a través de las cartas que él escribe nos dice, yo también hablo en lenguas y tal vez mucho más que ustedes, dice, pero el hablarlos debe de haber un intérprete dentro de la congregación, debe de haber alguien que discierne esa lengua. ¿Por qué? Porque a veces, amados hermanos, estamos tan emocionales que perdemos el propósito por el cual Dios nos ha embestido con poder y desde luego que el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia y desde luego que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, pero importante es darle a Dios lo que en ello implica, la exaltación única y exclusiva a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es bien importante, hermanos, porque muchos en sus expresiones, en sus oraciones, hablan en lengua y muchos los juzgan como que son más espirituales, menos espirituales. Y ese no es el punto, hermanos. El punto es que Dios te da este equipamiento para que la exaltación sea para nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ahora, por medio de la resurrección, así como por la ascensión y exaltación de Cristo, Dios anuló el veredicto adverso del Sanedrín que había condenado al Mesías haciéndolo clavar en la cruz con Barrabás. Pero esto es hermoso que lo entendamos. Ahora, implica la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, como éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese
un homicida y pues le quitaras o le retiraras la vida. Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, lo cual nosotros somos testigos en su trono en los cielos. Y esto es bien importante, hermanos, que le demos a Dios toda la honra, porque Él en su obra de redención sufrió, padeció, resucitó, ascendió a su trono de gloria, está sentado a la diestra del Padre y Él sigue trabajando por ti, por mí, está intercediendo, está laborando y está pidiéndole al Padre. Y esto es bien, bien hermoso porque nuestro Redentor y Salvador Jesucristo sigue trabajando. Y tal vez Él esté asentando con su cabeza, sí, Señor, tal vez los que he lavado, los que he comprado, están haciendo cosas que no van acorde a tu voluntad, pero fíjense lo que Dios hace, Jesucristo, Él tal vez asiente con su cabeza nuestros hechos, pero la respuesta de Dios es tan hermosa que Él dice, sí, pero han sido lavados y comprados por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esto es bien importante. Por eso Dios merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Y es a través precisamente de lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida del creyente. Vemos un ejemplo en el caso de Pedro, cuando permanece en Jerusalén, es embestido con el poder de lo alto, sale a predicar y se convierten como 3,000. Posteriormente, otro, multitud. Y esto, amados hermanos, lo vemos precisamente. También vemos las manifestaciones como la sombra de los apóstoles sanaban. Y esto es el poder de Dios, pero ellos nunca se sintieron o usurparon el lugar del divino Maestro de Jesucristo. Siempre a Dios le dieron toda la honra, toda la gloria y toda la adoración, porque Él fue quien pagó, Él fue el que culminó la obra, Él fue el que realizó todo. Y esto es importante que lo entiendas porque implica el ser llenos del Espíritu Santo, implica que debemos en todo momento, en todo instante, en todo tiempo, darle a Dios toda la honra, toda la gloria, y no es por tus hechos, no es por tus habilidades o por tus proezas, no, es por lo que Dios ha hecho en ti. Por eso esto es bien importante. Amamos a Dios no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y qué hermoso es saber esto, pero también qué hermoso es saber cómo Dios se mueve y cómo Dios se manifiesta en la vida de todos y cada uno de nosotros. Observemos lo siguiente que nos dicen en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, Hechos capítulo 5, Mateo 25, y cómo la referencia en Apocalipsis también se da y en Hebreos. Observen lo siguiente y lo comparto con ustedes. Y bueno, yo espero en Dios que esté siendo de bendición. Estamos ya por culminar, pero mi mayor deseo es que ustedes conozcan la palabra de Dios. Y los invito, tómense una Biblia y si no tienen una, escríbanos en el chat, háganoslo saber a través de nuestro correo, a través de nuestro número de teléfono en cabina y será atendida. Les enviaremos con mucho agrado, con mucho gusto una Biblia para que usted pueda leerla y pueda compartirla con la familia. Retomemos la senda antigua. Observen lo siguiente, Dios respondió a la maldad humana colocando a Jesús en el trono del Rey Supremo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él le dio un nombre sobre todo nombre. Filipenses lo declara. Esta carta que escribe el apóstol a los filipenses le dio un nombre sobre todo nombre.
En el libro de los Hechos, en su capítulo 5, vemos lo siguiente: el Dios nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y le ha dado el señorío universal mientras se espera su último triunfo en su segunda venida, cuando se sentara a reinar también en esta tierra. En Mateo capítulo 25 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos, los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria en esta tierra. Todo esto nos habla de su majestad, de su poder, de su autoridad, y nos recuerda que es Rey de reyes y Señor de señores, declarado en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Y por supuesto, evidencia que el Señor Jesucristo es Dios, porque de otra manera el Padre no le habría invitado a sentarse en su trono en los cielos. Hebreos, o la carta a los Hebreos, o la epístola a los Hebreos, en su capítulo 1, versículo 13. Qué hermoso es saber esto, hermanos, y qué hermoso es saber también que Dios desea en nuestra vida, en nuestro ser, que Él se mueva, se manifieste con poder y entendamos la voluntad de nuestro Dios. Medita unos segundos en esta llamarada, en esta figura de lo que podemos entender como el fuego del Espíritu Santo. Medita en ella, piensa en ello y medita cómo está tu vida, cómo está tu condición, cómo te encuentras tú en todo ello. Yo espero en Dios que sea de bendición a tu vida, y esperando en Dios que entendamos la voluntad de Él, también esperamos que Dios se manifieste con poder y gloria, y decirte, hermano, amigo, busca de Dios. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y damos gloria a Dios, damos honra al que vive y reina para siempre. Y con esto pues estamos ya por culminar. Estamos ya por culminar, pero una invitación para ti, hermano, amigo: busca un lugar donde congregarte. Busca leer la palabra de Dios, busca leer la Biblia, compártela con tu hogar, con tu familia, con tu esposa. Busca un lugar donde se predique el Evangelio. Acude a Él. Tienes dudas, tienes inquietudes, pregunta y Dios te dará la respuesta. Y si tienes la inquietud de conocernos, pues te invitamos. Nosotros nos encontramos en el 17 159 de Grand Avenue en la ciudad de Lake Elsinore. Te esperamos y comparte este tiempo. Ya para culminar, hermanos, quiero compartir esto con ustedes, y que Dios se manifieste con poder y gloria y se mueva en sus vidas. Pero medita en esta última expresión, en esto último que tenemos para ustedes. Medita, hermano, amigo, conocido, que te has conectado, que estás observando, viéndonos. Avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Pongámosle ahínco, pongámosle amor a la obra y gratitud, obediencia, plenitud. Busquemos su presencia con ahínco. Conservemos la plenitud del Espíritu orando, permaneciendo en Cristo y guardando su palabra. No apagues, no contristemos, no nos resistamos, no ofendamos al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuimos sellados. Efesios capítulo 4, versículo 30.
Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, el libro de los Hechos, o también conocido como los Hechos del Espíritu Santo, en su capítulo 7, versículo 51, y Hebreos 10, 29. Pues hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes, esperando en Dios que haya sido de bendición a sus vidas, pues los esperamos en nuestro siguiente programa. Me despido de ustedes con la paz de Dios, que Dios sea con ustedes, y me quiero despedir con todos ustedes con una oración. Pedirle a Dios que derrame de ricas y abundantes bendiciones en su vida. Permítame decirle: Padre nuestro que vives y reinas en tu trono de gloria, te damos gracias por este tiempo y también te damos gracias por todos aquellos que se han conectado. Derrama de tus bendiciones y bendice a todos los oyentes. Te ruego también por todos aquellos que se han de conectar en los siguientes días, sé con ellos, bendícelos. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Me despido de ustedes, hermanos, con la paz de Dios. Que el Señor les bendiga y estamos a sus órdenes. Paz de Dios, hermanos. Gloria, gloria, aleluya.